Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Milton Armando Picacho Bosa. Soy estudiante del quinto grado B. Y en este video vamos a tratar sobre la semana 18 del área de matemática del día 3. Y el tema es: determinamos el tipo de variable y muestra en diversas situaciones y calculamos la media aritmética. Situación número 1. Se desea obtener la estatura promedio de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria en instituciones educativas pertenecientes a la UGEL número 8, Cañete, como un indicador anual de su desempeño físico. A partir de la situación, determina la población, muestra, variable y tipo de variable. La población. La población son todas las estudiantes del quinto grado de secundaria de las instituciones educativas que pertenecen a la UGEL número 8 de Cañete. La muestra sería por medio de un aleatorio simple, dado que todos los estudiantes del quinto grado de educación secundaria tienen las mismas oportunidades para medir su estatura, tienen las mismas condiciones, oportunidades para medir su estatura. Bueno, la variable de estudio es la estatura en metros, ya que se desea obtener la estatura promedio de los y las estudiantes que componen la población. El tipo de variable es cuantitativa porque resulta de una medición. Sus valores son cantidades y números, y esta es una variable cuantitativa continua, ya que puede ser decimales, y no enteros, o no números enteros o naturales. Entonces seguimos. Situación número 2. Se desea aplicar una nueva técnica de enseñanza a estudiantes de nivel secundaria en un distrito de Pisco, en Ica, motivo por el cual se aplicará un examen a un grupo de adolescentes del distrito. Todos los estudiantes que cursan el tercer grado han sido escogidos para recibir una nueva técnica de enseñanza en una institución educativa del distrito de Pisco. El examen debe ser administrado antes y después de ser aplicada la técnica. A partir de la situación, determina población, muestra, variable y tipo de variable. Población. La población son todos los estudiantes del tercer grado de nivel secundaria de Ica. La muestra sería una institución educativa del distrito de Pisco, elegida al azar, lo que significa que es muestreo aleatorio simple. La variable de estudio sería el momento de ser administrada la técnica y después de ser administrada la técnica, ya que lo que se quiere hacer, observar ahí o estudiar es el desempeño de los estudiantes, ¿no? Bueno, el tipo de variable es una variable cualitativa ordinal, dado que habrá una jerarquía en los resultados. Una jerarquía se refiere, por ejemplo, un estudiante saque a D, y de ahí por ejemplo, de C, B, A D, todo eso tiene una jerarquía, no puedes poner por desorden, eso se pone por orden. Bueno, entonces la situación número 3. En la ciudad de Trujillo, en el concurso nacional de marinera, se pide a los concursantes la siguiente información: sexo, mes de nacimiento, edad, estatura, para ubicarlos según sus categorías. El profesor de una academia de marinera solicita a sus estudiantes dichos datos, los cuales registran en la siguiente tabla. A partir de la situación determina población, muestra, variable y tipo de variable. Bueno, acá podemos ver que acá están las variables, ¿no? El sexo, el mes de nacimiento, edad, estatura y el peso. Ya, ok. La variable.
La variable sería el sexo, nacimiento, como le dije, edad, estatura y peso. El tipo de variable, por ejemplo, para el sexo es cualitativa. ¿Por qué cualitativa? Porque el sexo, claro, es una cualidad de un conjunto, de una población, de una muestra. Es un conjunto, perdón, es una cualidad. Entonces, al ser una cualidad, esta no tiene una jerarquía, entonces no puede ser, no puede ser una cualitativa eh, ordinal, ya que este no tiene jerarquía. Entonces, su tipo sería nominal. En nacimiento, es cualitativa ordinal. ¿Por qué cualitativa ordinal? Porque es en orden, ya que primero comienza enero, febrero, marzo, abril, mayo, abril, marzo, abril, en mayo, junio y así. Es en orden. En edad es cuantitativa discreta. ¿Por qué discreta? Porque la edad la edad no lo puede decir. Generalmente cuando una persona dice su edad lo dice en forma entera, pues entero. Por ejemplo, yo tengo 16 años. Una persona no puede decir que tiene 16,7 años, 16 con 20 meses, 12 meses, no puede decir de esa manera. Entonces, la edad es cuantitativa discreta, ya que es un número natural o entera. Bueno, la estatura es cuantitativa continua. ¿Por qué cuantitativa continua? Porque esta puede ser en decimales. Puede ser en decimales. La estatura generalmente uno le dice mido 1,75 centímetros. Entonces, de esa manera es un tipo de variable cuantitativa de su tipo continuo. El peso es cuantitativa continua, igual que la estatura. Cuando te digan estatura y peso siempre lleva decimales, entonces por lo tanto este es de tipo cuantitativa y de su tipo continuo. Bueno, seguimos. Situación número 4. Se han tomado varias muestras de cierto tipo de queso y se han determinado su cantidad de proteína por cada 100 gramos. Hemos encontrado la siguiente información. Uno ha salido con 26,5 gramos de proteína, otro ha salido con 24,8 gramos de proteína, otro con 25,3 de proteína, otro con 30,5 gramos de proteína y otro con 20,4 de proteína. Ahora determina la cantidad promedio de proteína concentrada en la muestra encontrada en la muestra por cada 100 gramos de queso que se elabora. Bueno, para sacar el promedio de un conjunto de datos, primero hay que seguir esta fórmula que dice bueno, el promedio el promedio es representado por una X con una rayita encima de la X, que es igual a la suma de datos entre la cantidad de datos. Por ejemplo, acá vimos que tenía 5 datos, ¿verdad? 5 datos. Estos se suman esta cantidad de datos por la cantidad de datos. Como vimos, son 5 datos. Entonces se divide. Y da como resultado un 128,5, a la cual se divide entre 5. Y da como resultado 25,7 gramos. El promedio es 25,7 gramos. Ahora vamos con la situación número 5. Y dice, deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes de una escuela técnica de nivel superior al iniciar sus estudios. Supón que se toman las edades de algunos de los estudiantes de cierta clase y son las que siguen: 20, 18, 18, 19, 18, 19, 35, 20, 18 y 18, 19. Entonces, el promedio, como ya vimos, se saca con esta fórmula. Tienes que seguir esta fórmula para llegar al promedio. El promedio, como ya vimos, son de 5. Son de 5. ¿Por qué de 5? Porque el 18 se repetía 2 veces
No, perdón, 5 veces. Como se repetía 5 veces, no hay necesidad de volver a escribir 18 más 18 más 18, no, sino escribirlo ya, multiplicarlo, es lo mismo. El 19,3 es lo mismo que el 18,5. Como se repetía, se multiplica por 3 veces a 19. Entonces 20 por 2 veces y el 35 solo. Entonces de esta manera se tiene 5. 5 es la cantidad de datos. Ya, entonces al multiplicarlo se tiene 90 más 57 más 40 más 35. Entonces ahí cumple, pues cumple, mire, esto cumple con esto. Cumple con esto, ¿por qué? Porque tiene la suma de datos que son 1, 1, 2, 3, 4 y el 5. Entonces, la suma de datos y entre la cantidad de datos que son 5. Entonces la suma de datos da 222 entre 5, que sería 20,18 años. Entonces, el promedio sería 20,18 años. La situación número 6. Dice, se tiene información proveniente de dos muestras que nos hablan del número de hijos y del número de familias de dos comunidades de la diversidad de muestra amazónica, los Quichas y los Chipico-Conibo. Estas dos comunidades quieren salir adelante y se caracterizan por tener un espíritu emprendedor. Tienen los mismos derechos y oportunidades que otros comerciantes de la región. Marco, que trabaja en el gobierno regional, presenta la propuesta para la inclusión de las comunidades en las ferias regionales para la venta de sus productos. Para el sustento incluirá los datos del número de hijos de estas familias. Para ello, es importante colocar el valor más representativo con respecto al número de hijos de las dos comunidades. Ojo, para ellos es importante colocar el valor más representativo con respecto al número de hijos de las dos comunidades. Ahora, nos pregunta, ¿cuál es el valor de la media para cada una de las muestras de las comunidades? Si desea que los datos sean los más homogéneos, es decir, los más cercanos a la media, ¿cuál sería este valor y de qué comunidad sería? Bien, ahora vamos a hacer un supuesto para la comunidad de los Quichua. ¿Por qué un supuesto? Porque no tenemos datos de cuántas familias hay en esa comunidad, de cuántos hijos hay. Entonces nosotros vamos a suponer esa cantidad de hijos y esa cantidad de familias. Entonces veamos. En la primera columna vemos la cantidad de hijos que tienen las familias. En la segunda vemos el número de familias que hay en esa comunidad de los quichuas. Ya, entonces, eh, el número de familias puede ser un montón, o sea, puede ser más de 100 familias, un total bastante grande. Entonces nosotros para eso vamos a tomar una muestra. Una muestra es un pequeño grupo que comparte las mismas características, pero en un grupo reducido. Entonces, de ese pequeño grupo vamos a sacar el número de familias y el número de hijos. Bien, entonces, por ejemplo, en la segunda fila vemos que una familia tiene un hijo, 3 familias tienen 2 hijos, 6 familias tienen 3 hijos, 3 familias tienen 4 hijos y una familia tiene 5 hijos. Y todo este total, todos estos números se suman para llegar a un total. Por ejemplo, vamos a sumar 1 más 3. Sería 4, 4 más 6 sería 10. 10 más 3 sería 13, más 1, 14. Entonces eso nos va a dar, todo el total de esos datos nos va a dar 14, que es el total de familias. Bien, para sacar su promedio se tiene que tener en cuenta el total, la cantidad de familias que hay, ¿no? Por ejemplo, en la fila número 2 vemos que hay una familia que tiene un hijo, entonces no es necesario multiplicarlo, en esta parte. Y en la tercera fila vemos que hay 3 familias que tienen 2 hijos. Entonces, acá sí es necesario multiplicarlo, pero no vamos a poner 2 más 2 más 2. No vamos a poner de esa manera, ya sabemos que se puede multiplicar. Entonces, 2 por 3 ya se multiplica de esa manera. Entonces, en la cuarta fila vemos que vemos que hay 6 familias que tienen 3 hijos. Entonces, lo mismo, se va a multiplicar. En la quinta fila vemos que hay 3 familias que tienen 4 hijos. También se multiplica.
Y lo mismo pasa con la sexta fila, que dice que una familia tiene 5 hijos. Perdón, no se va a multiplicar porque sabemos que tiene una familia, solamente una. Entonces no es lo mismo que multiplicar 5 por 1. Entonces ya, de una vez que hemos hecho esto, se multiplica. Entonces de este resultado sale 42, a la cual va a ser dividido entre 14, que va a dar un cociente de 3 hijos, un resultado de 3 hijos. Ya. Entonces ya sacamos el promedio para la comunidad de los quichuas. Pero ahora, bien, ahora vamos a hacer un supuesto para la comunidad de los Shipibo-Conibo. Bueno, como verán, puse el mismo en la misma tabla que había en la misma tabla de datos que había en la comunidad de los quichuas. ¿Y para qué lo puse? Bueno, esto lo puse para que sea como referencia, ¿no? Como referencia para lo que vamos a trabajar ahorita. Bueno, como verán, esta tabla nos ayudará a tener información necesaria para obtener el mismo promedio en la comunidad de Shipibo-Conibo. Bueno, acá ya vimos en el otra tabla que el total de datos era la suma de todo este número de familias. 1 más 3 más 6 más 3 más 1. Eso da un total de 14. Entonces, recordando lo leído, Marco tenía el objetivo o el reto de que las comunidades sean totalmente iguales. Pero para que sea totalmente iguales tienen que tener el mismo promedio, ¿no? El mismo promedio ya como vimos en la comunidad de los en la comunidad de los quichuas, el promedio de hijos era de 3. Entonces también tiene que ser lo mismo en la comunidad de los Shipibo-Conibo. Entonces, el reto de él era homogeneizar. Entonces, para que sea matemáticamente ingenioso y no sea totalmente igual, entonces él tendría que variar el total de datos. Y al variar el total de datos, también varía cada dato, ¿no? El número de familias va a variar. Entonces, lo único que no va a variar es el número de hijos, y que es la variable, el número de hijos es la variable, y las categorías, el 1, 2, 3, 4, 5 hijos que pueden tener cada familia. Eso no va a variar porque hasta ahí nomás es. Ya, ok, entonces eso es lo que no va a variar y el reto de él era homogeneizar. ¿Y cómo lograremos eso? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿se podrá hacer, o sea, se podrá tener el mismo promedio pero variando el total de datos? Claro que sí se puede y ahorita veremos cómo vamos a hacer eso. Ok, ya, entonces lo que él podría proponer si estuviera en el caso de él, yo propondría el número 20. ¿Y por qué el número 20? Bueno, el número 20 puede ser cualquier número, ¿no? Puede ser cualquier número, pero yo propongo el número 20, ¿ok? Entonces, este número va a ser el total de familias que va a haber, o el total de datos que va a haber en la comunidad, ojo, en la comunidad de los Shipibo-Conibo, Ya sabemos que en la comunidad de los quichuas hay 14, en la comunidad de Shipibo-Conibo hay 20, 20, 20, 20, 20. Ya, entonces 20 menos el total de datos de los quichuas, de la comunidad quichua sería, o sea, 20 menos 14 sería 6. ¿Y es qué 6? ¿Qué significa 6 o qué representa 6? Bueno, el 6 es el excedente, o sea, 6 familias más que va a haber. Déjame escribirlo. 6 familias más. Ok, 6 familias más. Ok, ya está. Entonces sería 6 familias más. Estas 6 familias más, como ya les dije, va a variar el total de datos. Va a variar el número de familias. Lo que no va a variar es el número de hijos y las categorías. Entonces, entonces lo que no va a variar es eso. Ya, entonces lo que yo propongo, o lo que, bueno, yo ya lo hice ya, es poner en el dividendo el número de datos excedentes de familias. O sea, ya vimos que hay 6 familias más, ¿no? Entonces, estas 6 familias va a ir como total acá. Como ya ustedes recordarán esto,
esto de acá, ese promedio, la fórmula para sacar el promedio. Entonces esto en el dividendo, esta parte del dividendo, esto acá era el número de datos. Como vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto va a ser dividido entre el total de datos. Recuerden, el dividendo es el número de datos que hay y en el divisor es el número total de datos que hay en el dividendo. Ok, entonces como vemos, en el divisor hay 6, ahí está dividido el 6, está dividiendo el 6, perdón, está dividiendo el 6. Entonces, tiene que haber un número, o sea, en el dividendo tiene que haber un número que dividido entre 6 me dé 3. ¿Y ese 3 qué es? El promedio, claro, el promedio, sí, el promedio. El promedio de hijos que habrá en la comunidad de los Chipío con Ivo. Entonces, lo que yo propuse es que estos números que sumados nos dará el número, por decirlo así, oculto, escondido, que dividido entre 6 me da 3. A ver, 4 más 4 da 8, más 3 da 11, más 1 da 14, 12, perdón, más 1 da 13 y más 5 da 18. Entonces, 18 entre 6 da 3. El promedio da 3. Resultado promedio 3. Entonces, como me da promedio 3, entonces cumple, ¿no? Entonces, estos datos que están acá en el dividendo, va a hacer cambiar a estos datos. ¿Cómo? Bueno, esténse atentos a lo que voy a explicar, porque esto es la parte más importante. Ok, miren, en la parte de acá vemos que está un 4, ¿no? Un 4. En la parte de acá vemos que está un 4. Y ese 4 es representativo del número de hijos que hay. Vemos acá y vemos que hay 4. Pero ese 4, ahí vemos que ese número de hijos tienen 3 familias. Entonces, como son 2 más, 2 familias que tienen 4 hijos, 2 más, ese 2 va a ser sumado al 3, sí, exacto, al 3. Entonces 2 más 3 sería 5. 5, 5, 5, 5. Sería 5. Entonces sería 5. Entonces lo hemos aumentado. Lo que hicimos acá es aumentarle 2 familias más. 2 familias más a 2 familias al 3, 2 familias más al 3 que había acá. Ese 3 significa el número total el número de familias que tenían 4 hijos, que es el 4 acá. O sea, el 4 es representativo del número de hijos. El 4 es representativo del número de hijos. Y el 3 es el número total que tiene esa cantidad de hijos. Lo mismo vamos a hacer con el 3, ¿no? Con el 3 que está acá. El 3. Ese 3, como ya le dije, es representativo a la cantidad de hijos que haya. Entonces lo mismo, vamos al número 3. Acá, vamos ahí, listo. Entonces vemos que esa cantidad de hijos tienen 6. 6 familias tienen esa cantidad de hijos, 6 familias. Entonces acá vemos que una familia tiene 3 hijos, una familia que está acá, ahí está, ahí. Entonces esto se le va a sumar al 6. Al 6. Eso va a sumar al 6. Entonces 6 más una familia que tiene 3 hijos sería 7. 7 en 7, ahí está. 7, 7, 7. Ahí está, 7. Listo. Ahora continuamos con 1, ¿no? Acá hay 2, 1. Mira, justito hay 2, 1. ¿Qué significa eso? Vamos a juntarlo ya porque igual vamos a tener que sumarlo. Ese 1, como ya varias veces le estoy explicando ahorita, ese 1 es representativo del número de hijos, entonces va a ir directamente hacia acá. Acá, entonces vemos que esa cantidad de hijos tiene una familia. Entonces como son dos familias que tienen un hijo, entonces esas dos se van a sumar acá, ahí se va a sumar. Entonces sería 2, estos dos es acá, 2 más 1 es 3.
3, exacto, 3. Entonces hay 3 familias que tienen un hijo. Le hemos sumado 2 que están acá, 2, al número de familias que había acá, que tenían un hijo. Ya, y lo mismo hacemos con el 5. Lo mismo hacemos con el 5. El 5 de acá, el 5 que está acá. Este 5 es representativo, lo vuelvo a repetir. Acuérdense, es representativo. ¿De qué? Del número de hijos. Acá está, listo, ahí está, listo, ya. Entonces, como vemos que hay un grupo, mejor hay que tomarlo como si fuera un grupo, para que sea más fácil de entenderlo, ¿no? Un grupo, un número de familia, como ustedes quieran, como ustedes acomoden. 5, como es representativo de la cantidad de hijos de 5, entonces este 5 es una familia que tiene una familia que tiene 5 hijos. Entonces esta familia se sumará a esto de acá. Como viste, el número de hijos tiene una familia. 5 hijos tiene una familia. Entonces sería 1 más una familia que tiene 5 hijos, que está acá, sería 2. 1 más 1, familia que tiene 5 hijos, sería 2. Entonces 2, listo. Pero acá vemos que hay familias que no han sido modificadas o, por decirlo así, variadas, ¿no? Que por ejemplo es el de acá. El de acá, por ejemplo, el 3 de acá no ha cambiado en nada. No cambió en nada, ¿no? No cambió en nada. Entonces eso nomás lo dejamos así. Como no varió nada, lo dejamos así. Entonces podemos ver de que acá, justo acá, justo esta parte, secuencia de datos o el número de datos de familias, este de acá, esto que está acá es, sí, exacto, es el datos, pero de la comunidad de Shipibo con Ibu, que si lo sumamos sería 3 más 3, sería 6 más 7, sería 13, y más 5 sería 18, hay 5, para que lo vean bien, 5 sería 18, más 2 sería 20. Entonces, para que sea más ordenado, vamos a colocarlo en la tablita. Vamos a tabulizarlo. Dejo un ratito para borrar todo lo que he hecho acá. Ya está, eso lo vamos a dejar ahí y ya está, listo. Entonces, entonces acá vemos ya todo más ordenadito. En la parte de acá vemos lo mismo, el número de hijos, el número de familias y su respectiva, bueno, acá sus categorías, ¿no? Su categoría es la variable, categoría, ya está. Categoría ya. Bueno, para que ustedes entiendan de esa manera, ¿no? Ya. Entonces, como vimos acá, este 3, a ver, este 3 coincide con el 3, ¿sí? Mira, coincide con este 3. Coincide. Este 3 también lo mismo, que no tenía ni una modificación, también coincide con esto, mira. Mira, ahí está, perfecto, coincide. Este 7 también coincide con este. Y el 5 también coincide con esto. Y el 2 también. Para que se tengan una idea. Bueno, lo que hice es tabular, ¿no? Tabularlo. Pero para que tengan una idea, para que se den cuenta. Entonces, ahora miren. Está la magia, por decirlo así. Ya. Esta cantidad, como ya lo sumamos, va a dar 20. 20 total de datos o familias de la comunidad de Shipibo con Ivo. Ya, entonces, bueno, ahora como ya tenemos todo tabulado, ya tenemos los datos, ya, ahora lo que falta es sacar el promedio, ¿no? Para ver si cumple, ¿no? Si cumple con el promedio que era 3, que tiene que ser igual, el 3 de la quichuas, que tiene que ser igual en el Shipibo con Ivo. Veamos, a ver. Vamos a sacar el promedio. Sacamos el promedio, miren. Lo mismo que les expliqué en la tabla de los quichuas, tiene que aplicarse en esta tabla. El número de familias que tienen un hijo son 3. Entonces,
como hay 3 familias que tienen un hijo, no varía. Se coloca ahí nada más. Ahora, acá hay 3 familias que tienen 2 hijos. 3 familias que tienen 2 hijos. Entonces se multiplica 2 por 3. Acá tenemos 7 familias que tienen 3 hijos. 3 hijos y se multiplica 3 por 7. 5 familias que tienen 4 hijos. Se multiplica 5 por 4. Y lo mismo acá, lo mismo que hicimos hace ratito. Entonces, eso sí, ahí está. Sí. Ya. Entonces 2 por 5. 2, recuerden, es como que estuvieras multiplicando 2 veces 5. O sea, 5 más 5 es 10, pero si lo multiplicamos mejor para que sea así, no vamos a colocar, como ya les dije, 5, 5, 5, 2, 2, no vamos a hacerlo así, entonces larga. Entonces, como sabemos que lo podemos multiplicar, lo multiplicamos, pues. Listo. Ya, ahora, esto lo vamos a dividir entre el total de datos. El total de datos, recordemos que es 20. Lo dimos entre el total de datos. Y ustedes se preguntarán, pero tú me dijiste que en la parte de acá, si acá había 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá también tiene que haber 6. Y acá solamente hay 1, 2, 3, 3 acá, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, pues es porque yo lo he multiplicado por la cantidad de veces. Pero es lo mismo. No se preocupen, es lo mismo. Entonces, a ver, multiplicamos y sumamos también nos da un total de 60. Un total de 60. Y bueno, le dividimos entre 20, ¿no? Y miren, nos dio 3 hijos. Un promedio de 3 hijos. Les dije que se podía hacer. Ahora que ya lo comprobaron, a aplicar este método, ¿no? O a aplicar esta forma de hacerlo. Bueno, como ya ustedes vieron, salió lo mismo. 3 hijos. Bien, ahora les traigo otro ejemplo, como les dije. Yo propuse el número 20 en la otra tabla. Bueno, para la comunidad de Chipibu Conio. Ahora yo propongo otro número. Por ejemplo, acá está la imagen referencial que vimos hace ratos, anteriormente. Ahí está, mira, ahora yo propongo el número 9. Número 9 yo propongo. Número 9, que sería restado sobre el total de la comunidad de familias de Quichua. Total de familia en Quichua. Entonces esto va a salir en total de 5 familias más. 5 familias más, recuerden. Ya. Ahora, como vimos, esto tiene que tener la misma cantidad que tenemos acá. Si acá hay 5, entonces acá tiene que haber 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, entonces esto de acá tiene que tener, el 5 tiene, como ya hemos visto, tiene que ser el total de datos que hay en el dividendo, que es esto. Ya, entonces, bueno, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, 2 más 4 es 6, 6 más 4 es 10 y 10 más 5 es 15. 15 entre 5 es 3, da un cociente de 3, promedio tiene que dar de 3, como ya visto tiene que ser importante que dé 3. Listo. Ahora, como ya les expliqué anteriormente y no lo voy a volver a hacer, ya ustedes corregirán. Pero veamos estos dos, para que ustedes se den cuenta que sí está, que sí está bien. Entonces 1 más una familia que tiene un hijo, el 1 es representativo y va a ir directamente acá. Entonces va a ser una cantidad de hijos. ¿Cuántas familias tiene un hijo? Entonces esta familia tiene un hijo. Entonces estas dos familias que tienen un hijo se sumará a ese 1. Entonces sería 1 más 2 sería igual 3. 3, 3, ya listo, 3. Y acá está 3. Bueno, los demás ya ustedes lo pondrán, lo verificarán, para que no se haga más largo. Entonces este total tiene que salir 19. 19. 19. 19. Bueno, vamos sacando el promedio. Sacamos el promedio y vemos de que, como ustedes ya ven, se multiplica el 3. ¿Cuántas familias hay? Bueno, acá no es necesario multiplicar, solamente se pone el 3. El 3. El 2 por el 3. El 2 por el 3, o sea, 3 familias que hay. Se multiplica 3 por 2 para no colocar 3 más 3 más 3, 2 más 2 más 2. No, ya no es necesario hacerlo así. Entonces acá 3 veces 6, o sea 3 por 6. Lo mismo, 4 por 5, 5 por 2 y
lo mismo acá, ¿no? 5, 4 veces 5, 2 veces, perdón, sí, 5 veces, 2 veces 5, claro, 2 veces 5, entonces sigue 5 por 2. Ya, 2 veces 5, perdón, 2 veces 5. Entonces, este número total de datos va a ser el divisor, ¿no? El divisor que está acá, 19. Entonces, este 19 dividirá al dividendo, este que está acá. Y nos da, después de haber multiplicado, ¿no? Multiplicado el paréntesis, multiplicado el 3 por 2, 3 por 6, 4 por 5, 5 por 2. Después de haber multiplicado y sumado, nos da un total de 57, que será dividido entre el total de datos. De estos de acá, de familias. Ya, entonces eso nos da 3 hijos. Y miren acá. ¿Qué tal? También nos dio 3 hijos. Lo mismo que el otro, nos dio 3 hijos. Entonces, como hemos visto, podemos proponer cualquier número. Nos da el mismo promedio, ¿no? Con tal que seguimos este procedimiento, ¿no? Lo que acabo de decirles, ¿no? Practíquenlo y van a saber que va a salir. Entonces, si hacemos de esta manera, nos podrá salir el promedio de iguales. Entonces, Marco, con estas propuestas ya habrá podido homogeneizar estas características de estas dos comunidades, ¿no? Entre el número de hijos, el promedio de número de hijos. Bueno, eso ha sido hasta esto. Una vez concluido con esta semana, terminamos después de haber comprobado todo esto, terminamos. Espero que les haya gustado y me despido. Hasta la siguiente semana. Muchas gracias.